Bueno, hola a todos. Traigo el vídeo que comenté en el canal de Telegram sobre el balance actualizado de los de la Peña. Vamos a intentar analizar un poco el escenario en el cual nos encontramos. Ya sabéis, bueno, como ya sabéis, por desgracia nos encontramos en una mala racha en este inicio de temporada. Ya jugadas 20 jornadas. Como podéis ver en el balance, estamos recuperando el 28% del capital invertido. Hemos invertido algo más de 177.000 euros y bueno, estamos recuperando algo más de 49.000. He recibido preguntas de socios diciéndome si esto es normal, si cómo va a acabar la cosa, si esto es una situación extrema. Bueno, vamos a intentar analizarlo fríamente y para que, pues, sobre todo para que vosotros los socios podáis entender un poco en qué consiste esta mala racha, si hay algo extraño o simplemente es cosa de azar. Bueno, vamos a verlo. Voy a intentar no alargarme demasiado, voy a ir al grano con el tema. Bueno, como podéis ver aquí en la tabla ya se puede ver el nivel de recuperación bajísimo. Hemos rentabilizado el 10% de las jornadas. Estamos recuperando el 7,6% con la categoría de 10 aciertos. Todo lo que esté por debajo del 9% es un número malísimo. Pero bueno, este dato ya nos está diciendo que algo pasa con la temporada, que nos está sugiriendo que aquí hay mucho azar en contra y no es normal. Respecto a los valores esperados, que tengamos estos valores reales, es algo que se desvía bastante. Entonces lo que vamos a hacer va a ser analizar en términos de probabilidad cuál es la probabilidad de estar en esta situación y bueno, intentaremos dar respuesta a algunas preguntas que he recibido. Bueno, voy con el tema. En esta columna lo que he hecho es capturar los valores esperados en cuanto a recuperación de cada jornada, ¿vale? Lo que he hecho es eliminar el pleno al 15 de la ecuación, por lo tanto, estos valores esperados en porcentaje no tienen en cuenta el pleno al 15. Como ejemplo, en la primera jornada teníamos una probabilidad a largo plazo de... teníamos un porcentaje de retorno esperado a largo plazo pues de casi el 93% con la categoría de 14 más arrastres, ¿vale? Entonces, sumándole el pleno al 15, pues ya salía una jugada rentable a largo plazo y bueno, así en todas las jornadas. Entonces, todo lo que esté por debajo del 100% quiere decir que en teoría todavía no es rentable, es decir, todavía perderíamos dinero. Pero sumando la categoría de 15, pues la jugada siempre salía rentable. Bueno, yo lo que he hecho es tomar datos como la media y la desviación estándar, tanto de los porcentajes de recuperación esperados, ¿vale? Estos porcentajes están obtenidos bajo muchas simulaciones. También he capturado datos de la probabilidad de rentabilizar y bueno, un dato como dato más... Otro dato añadido ha sido la probabilidad hacia 14. He calculado media y desviación estándar. Bueno, pues se puede ver que en estas 20 jornadas, en promedio, teníamos una probabilidad, teníamos un valor esperado de retorno del 115%. ¿Vale? Es decir, en este pack de 20 jornadas, pues bueno, jugadas a largo plazo, en promedio deberíamos esperar recuperar el 115% de la inversión sin contar la categoría de 15. He quitado la categoría de 15 por el hecho de que como ha existido este bote tan grande en este inicio de temporada, pues quizá se iba a desvirtuar mucho el análisis y lo he querido eliminar totalmente para que nos centremos solamente en la categoría de 14 más arrastres, que realmente es en lo que se basa el sistema. Bueno, como os digo, tenemos una media del 115% de retorno esperado, con una desviación estándar del 17,7%. Se esperaba más o menos rentabilizar el 16% de las jornadas en promedio. Ojo, estamos hablando de cómo han venido estas 20 jornadas, es decir, los valores esperados de estas 20 jornadas.
Estos no son los valores esperados del sistema a largo plazo, ¿vale? Porque esta muestra de 20 jornadas tiene sus propias características y están muy sujetas a cómo ha dado inicio la temporada. Entonces no es algo totalmente representativo de cómo el sistema puede funcionar a largo plazo, ¿vale? Yo he hecho otros vídeos de lo que se puede esperar del sistema. Este vídeo solamente es centrado en cómo ha iniciado la temporada, en estas 20 jornadas, cuáles eran los valores esperados y cuáles están siendo los valores reales que estamos obteniendo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, bajo simulación, ver qué probabilidad tendríamos de estar en esta situación a razón de los valores esperados que teníamos. Bueno, pues este 115%, yo lo que he hecho es tomar una jornada que se parezca bastante al promedio esperado, ¿vale? Y hacer unas cuantas simulaciones, unas cuantas miles de simulaciones para obtener probabilidades. Bueno, vamos a pasar aquí. Bueno, como aquí he realizado las simulaciones 3 veces. La primera es sobre 20 jornadas, la segunda sobre 40 jornadas y la tercera sobre 60 jornadas, que equivaldría a una temporada, ¿vale? De esta manera vamos a ver cómo se mueven los valores esperados, es decir, los valores esperados siempre son los mismos a largo plazo, pero las probabilidades de ciertas recuperaciones se mueven a razón del plazo en el cual nos encontramos. No es lo mismo 20 jornadas que 40 jornadas o que 500 jornadas. Entonces vamos a ver en un vistazo cómo está la situación. Bueno, tendríamos aproximadamente, rondaría, es algo orientativo porque no son cálculos exactos, es decir, he tomado una jornada que se parece bastante a esa media, que describe bastante esas 20 jornadas, y lo que tenemos ahí pues es una simulación de cómo se podrían haber, es decir, los valores que se podrían esperar en cuanto a probabilidad en ese promedio de esas 20 jornadas. Bueno, nos da un valor de un 90% para recuperar más del 30% del capital invertido. Nosotros estamos recuperando un 28%, ¿vale? Yo lo he fijado el límite en el 30%, entonces yo quiero saber la probabilidad que tengo de estar por debajo del 30%, habiendo jugado estas 20 jornadas con estos valores esperados. Bueno, pues la probabilidad es del 10%. La probabilidad del 90% de estar por encima de esa recuperación del 30%, pues tenemos una probabilidad del 10% de estar por debajo, y que es donde estamos ahora mismo. Esto equivaldría, pues, de cada 10 temporadas, en una de ellas estaríamos como estamos ahora. Al final no es un dato tan extremo como pueda parecer, es decir, podemos pensar que es catastrófico como ha iniciado la temporada, jugando miles de columnas cada jornada, pero al final, de cada 10 temporadas, en una de ellas, en promedio, vas a estar en esta situación recuperando menos del 30% del capital. Si subiéramos el número de jornadas y nos fuéramos a 40 jornadas, pasaríamos al 98% para estar por encima de ese 30% de recuperación. Es decir, la situación actual en 40 jornadas, con los valores esperados de esas 20 jornadas que hemos jugado realmente, pues la probabilidad de estar como estamos ahora sería del 2%. ¿Vale? Es decir, si pasadas 40 jornadas seguimos estando en una recuperación del 28%, pues eso tiene una probabilidad aproximada del 2%. O sea, es bastante atípico, pero todavía entra dentro de unas probabilidades más o menos que pueden suceder. Y si nos alargamos hasta 60 jornadas, que sería la equivalencia a una temporada, bueno, pues vamos a suponer que acabáramos la temporada catastróficamente recuperando un 28% del capital invertido. Bueno, pues ¿qué probabilidad tiene eso? Pues tiene una probabilidad de más o menos del 0,5%. Es una probabilidad muy baja, pero bueno, todavía está ahí, ¿vale? Ojo, hay que tener claro que estas probabilidades no son las probabilidades sobre los valores esperados a largo plazo de nuestro sistema. Son
bajo los valores esperados de estas 20 jornadas jugadas, que son estos valores que os he mostrado antes, ¿vale? Que son estas tasas de retorno que os he mostrado antes. Bueno, como ya veis, la situación es la que es. No se puede mover ni una coma del sistema, tenemos que seguir como siempre, trabajando de la misma manera, porque sabemos, como ya vemos aquí, que nuestra jugada tiene un valor esperado positivo, es rentable. Lo único es que la quiniela, pues bueno, tiene una desviación muy grande, tiene una varianza muy grande, entonces cuesta muchas veces que los números se coloquen en su sitio y, bueno, como ya sabéis, pues existe muchísimo azar. Voy a dar una pincelada rápida de por qué tenemos que seguir confiando en las probabilidades que asignamos a nuestras columnas. Voy a intentar acabar rápido para que se pueda entender fácilmente. Bueno, os voy a mostrar una tabla donde tengo más de 8.000 partidos, como podéis ver, 8.092 partidos de las últimas 10 temporadas, sin contar la temporada actual, ¿vale? Como muchos sabéis, y para el que no lo sepa, pues lo vuelvo a explicar, cuando decimos probabilidad real contra frecuencia apostada contra los quinielistas, ¿por qué la probabilidad real? ¿Por qué nos tenemos que fiar de esta probabilidad real? Bueno, pues porque al final no es nada subjetivo, al final no es nada... no es nada subjetivo, es decir, no es algo que nos inventemos nosotros, sino que estas probabilidades son nada más y nada menos que el reflejo del mercado de las apuestas. Es decir, estas probabilidades son las que existen dentro de las cuotas del mercado de las apuestas. Entonces, realmente sabemos a largo plazo que el mercado es súper eficiente, el mercado de apuestas es súper eficiente porque, bueno, al final el dinero hace fluctuar las cuotas y coloca las probabilidades en su sitio. Es decir, tenemos unas probabilidades muy fiables. Y como ya sabéis, pues al final estas probabilidades son las que nos hacen obtener... enfrentando estas probabilidades contra la frecuencia apostada por los quinielistas, donde sabemos que sí que existe un sesgo, pues esto lo que nos permite es tener tablas de coeficientes y saber qué coeficiente de rentabilidad tiene cada signo, y a partir de ahí pues ya entraría la elaboración de cada jornada, donde entran filtros específicos del sistema, que ya no voy a explicar porque no vienen a cuento en este vídeo. ¿Vale? Entonces, las preguntas más que la pregunta es el rumor que suele correr muchas veces por los grupos de WhatsApp y tal. Bueno, es que el mercado, fiarse del mercado de las apuestas y tal, vale, pero es que yo veo que, bueno, en este partido se han colado. Es decir, se parece más la probabilidad que han asignado los quinielistas que la probabilidad que asigna el mercado de las apuestas. Bien, ¿qué puede suceder? Que el mercado se equivoque, por supuesto. Nosotros nos basamos en promedios del mercado. Sabemos que a corto plazo todo puede suceder, incluso el azar puede hacer hacer parecer que el mercado no es eficiente, pero al final a largo plazo lo es. Y os voy a enseñar por qué lo es. Hay dos métricas que utilizamos, ¿vale? Una es la entropía y otra es la información de esta entropía. No vamos a... De hecho, en esta hoja no tengo fórmulas para que funcione mejor, con más fluidez. Solo tengo los valores copiados, ¿vale? Pero bueno, la entropía al final es un logaritmo de la probabilidad esperada de una terna de porcentajes, ¿vale? Suena un poco extraño, ¿vale? Pero bueno, es un buen medidor, es una buena métrica, ¿vale? Para poder comparar las valoraciones a posteriori. Es decir, si yo tengo en este partido del año 2009, por ejemplo, el Real Madrid Deportivo de La Coruña, esta terna de porcentajes, yo la quiero comparar, quiero saber lo buena que es, bueno, pues voy a necesitar muchos partidos para comprobar si efectivamente esas valoraciones que yo utilizo del mercado de las apuestas son buenas realmente. Entonces,
nos basamos en esta métrica para poder comparar, para poder hacer comparaciones. Y la información de esta entropía pues no es más que la corrección, es decir, con resultado en mano, pues cómo ha sido de buena esa valoración, ¿vale? Al final la entropía es una medida de incertidumbre. Cuanto más alto es el valor de esta entropía, más incertidumbre existe en el partido, ¿vale? Es decir, si por ejemplo en este partido que teníamos una entropía de 0,98 es porque la terna de porcentajes tiende mucho al 33% en cada signo, ¿vale? Es un partido difícil de pronóstico, ¿vale? Entonces, al contrario, con entropías muy bajas, lo que sucede es que hay poca incertidumbre y pues, uno de los signos tiene una probabilidad muy alta de aparecer. Bueno, la idea es fácil. Si nosotros estamos haciendo algo mal y estamos utilizando valoraciones erróneas, las entropías y las informaciones tienen que converger, ¿vale? Los promedios en el tiempo deben converger. Entonces ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, qué sucede con esa convergencia. En toda la base de datos que yo tengo, la entropía de las probabilidades reales obtenidas del mercado de las apuestas, que son las que utilizamos para calcular las rentabilidades y para ordenar las columnas, tienen, por ejemplo, una entropía de 0,8828 y su información se va acercando. Es decir, estos promedios van convergiendo en el tiempo y esa información pues es de 0,8773, es decir, casi es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede con las valoraciones de los quinielistas? Es decir, ¿qué sucede con la frecuencia apostada por los quinielistas? Pues que vemos que a lo largo de los años, este promedio acumulado, pues los quinielistas han derivado una entropía de 0,8112, por ejemplo, y su información al final ha sido de 0,9059, es decir, la quiniela sale mucho más difícil de resultados de cómo los quinielistas lo ven. Esto es evidente que esto representa el sesgo que al final existe en la quiniela. No tiene mucha más. Es decir, no hace falta ser demasiado listo para saber que los signos más probables normalmente están sobreapostados y por lo tanto sucede esto. Bueno, entonces la pregunta que me han hecho, que por eso estoy alargando el vídeo, la pregunta que me han hecho es decir, bueno, vale, pero en cada temporada esto funciona, es decir, en cada temporada la probabilidad real es mejor que la frecuencia apostada por los quinielistas. Pues bueno, vamos a aquí como podéis ver, lo tengo por temporadas con este gráfico. Aquí en estas barras verdes aparecería la entropía y la información de las probabilidades, de la probabilidad real, y en estas otras barras azules aparecería la entropía y la información de la frecuencia apostada, la probabilidad apostada por los quinielistas, ¿vale? Entonces, como podéis ver, la convergencia cada temporada es fantástica para la probabilidad real. De hecho, por ejemplo, en la última temporada es casi la misma, es decir, el mercado es eficiente, el mercado de las apuestas es eficiente, las cuotas son eficientes, ¿vale? Entonces, esas probabilidades implícitas en las cuotas que nosotros utilizamos son muy buenas para poder utilizar ese ratio contra el mercado, contra los quinielistas, es decir, contra el mercado de la quiniela. ¿Vale? Pues como veis, pues siempre existe desviación, todas las azules son diferentes, temporada por temporada, porque esta es una de las preguntas que me han hecho, puede ser que en alguna temporada el mercado se equivoque, es decir, el mercado sea menos eficiente y los quinielistas bueno, no que los quinielistas sean mejores, sino que al final la quiniela salga de resultados más favorables al quinielista y por lo tanto la temporada en términos de rentabilidad no sea buena. Pues bueno, en las últimas 10 temporadas esto no ha sucedido, ¿vale? Por eso nuestro sistema ha funcionado bien tanto en real como haciendo backtest, porque al final el sesgo, esto representa el sesgo de los quinielistas, el sesgo se mantiene, es decir, tomemos la temporada que tomemos, vamos a tener ese sesgo.
más o menos, pero lo vamos a tener. Por lo tanto, yo mando un mensaje de tranquilidad para el que esté un poco nervioso por su dinero. Como es lógico, la gente hace preguntas, pues yo intento dar respuesta. Sabemos lo que estamos haciendo, tenemos ya experiencia suficiente, tenemos bases de datos suficientes, conocemos dónde están los sesgos, conocemos las probabilidades, conocemos las rachas que podemos esperar, sabemos que estamos dentro de una mala racha como la actual, pero no tiene la importancia que muchos puedan pensar. Es decir, 20 jornadas al final es un periodo de tiempo muy corto para sacar ninguna conclusión. Quiero acabar el vídeo mostrando en estas 20 jornadas he capturado las probabilidades que hemos utilizado, ¿vale? La probabilidad real que hemos utilizado. Y bueno, quiero ver si realmente hay una gran diferencia entre entropía e información, es decir, si la información y la entropía no tienen esa convergencia que necesitamos, quiere decir que las probabilidades que estamos utilizando no son demasiado buenas o se han desviado demasiado de lo que realmente ha sucedido, ¿vale? Pues bueno, como podéis ver, una entropía de 0,92 y una información promedio de 0,93, es decir, están muy juntas. Aquí tenéis el gráfico, es un gráfico del promedio acumulado. Como podéis ver, casi converge, con esto queremos decir que no hay ningún dato que nos haga pensar que algo pasa, que estamos utilizando mal las probabilidades o algo está pasando. Si las probabilidades no son malas, es decir, se mantiene la eficiencia del mercado de las apuestas contra los quinielistas. Si nuestros retornos esperados son positivos, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues simplemente está sucediendo que hay una cosa que se llama azar y hay una cosa que se llama varianza y nos está afectando pues de manera negativa. Como bien sabéis, a largo plazo la buena suerte y la mala suerte se anulan entre sí y lo que debemos esperar es, ya no digo que debemos esperar acabar la temporada con en positivo, que eso es a lo que vamos, a acabar la temporada en positivo, por supuesto, a ganar dinero, como siempre. Pero ya no digo eso, sino que simplemente, como podéis ver en estos gráficos, nuestras probabilidades, es decir, nuestros retornos tienen que subir. No se puede estar demasiado tiempo en esa zona de pérdidas, por debajo del 30%, por ejemplo. Lo típico sería pues estar recuperando un 50%. ¿Vale? Esos serían valores más típicos de lo que se puede esperar. Pero no estar en esta zona de recuperando un 28%, que casi es coger unas miles de columnas casi al azar y echarlas, casi que se va a tener casi la misma recuperación. O sea que no es lógico que esto pueda durar demasiado tiempo, porque nuestros valores esperados son mucho más altos. Vale, bueno, pues nada, con esto termino el vídeo y espero que quede más o menos entendido el tema. Y si tenéis alguna duda, pues me lo consultáis y yo, si puedo, os la despejaré.